Bienvenidos a Economía en Breve, donde comentamos lo más relevante de la marcha de la economía, y como pueden ver, en esta ocasión estamos fuera de la ciudad, en un rinconcito hermoso del estado de Morelos. Comenzamos con los indicadores de México, entre los que destacaron por su importancia las cifras de la producción industrial del mes de septiembre, desafortunadamente con malas noticias. La producción industrial se contrajo 1.8% real anual, sumando ya 11 meses consecutivos en contracción, como podemos ver en las barritas de esta gráfica. En su componente más importante, que representa más de la mitad del total, las manufacturas crecieron 0.8% real anual, repuntando respecto al mes previo, pero todavía con una tasa débil. La construcción, que representa casi el 23% del total de la industria, cayó 8.3% real anual, y como podemos ver en esta gráfica, fue una de las caídas más pronunciadas en los últimos meses. La edificación se refiere a la construcción de vivienda, espacios de oficinas y centros comerciales, cayó 8.2% real anual, también una de las caídas más pronunciadas de los últimos meses, como pueden ver en las barritas de esta gráfica. La edificación está mucho más asociada al gasto y perspectivas del sector privado del país, y por lo mismo suele ser un indicador adelantado del resto de la actividad económica, lo que quiere decir que todavía se percibe debilidad en la economía hacia los próximos meses. La obra pesada agrupa proyectos de ingeniería civil como carreteras, puertos y aeropuertos, estando más vinculada al gasto público, y como podemos ver en la línea azul, lleva varios meses ya en terreno negativo. Si vemos el crecimiento acumulado enero-septiembre y lo comparamos contra lo observado en años anteriores, la caída de este año es la más profunda, es una de las más profundas, y si quitamos los años de crisis externas como el 2001 o el 2009, es la más profunda en 2 décadas. En otro evento importante, Banco de México recortó en 25 puntos base su tasa de interés de referencia de 7.75 a 7.50%, tal como se anticipaba por parte de la mayoría de los analistas en el mercado. Miren, la tasa de referencia influye en el costo en el cual los bancos pueden conseguir recursos en el día a día, lo que termina afectando las tasas de interés de diversos instrumentos de ahorro y de crédito. Esas reducciones han sido modestas, y por lo mismo sus repercusiones también lo son, y hay que notar que Banco de México está demostrando ser sensible al entorno de debilidad que vive la economía, pero su política monetaria por sí sola no puede generar crecimiento económico sostenido. Estas reducciones han sido posibles porque la inflación se redujo sensiblemente hasta llegar a la meta de 3%, como podemos ver en la línea roja de esta gráfica, lo que fue posible también gracias al endurecimiento de la postura monetaria, es decir, al incremento en la tasa de interés que hizo Banco de México a partir del 2016. A los que no les tocó vivir los años de alta inflación en nuestro país, sería bueno que le pregunten a sus familiares y amigos que sí les tocó, para que les platiquen lo que significa vivir con una inflación elevada. Uno de los grandes logros de nuestra economía es tener una inflación baja y controlada, ya que eso permite muchas ventajas, entre ellas, por ejemplo, tener acceso a créditos a tasa fija y largo plazo. Y uno de los elementos clave para este logro es tener un banco central autónomo que haga su trabajo, como lo está haciendo Banco de México. Regresando a la decisión de esta semana, nuevamente se observó una votación dividida, con 2 miembros votando por una baja mayor de 50 puntos, y lo que llamó la atención en esta ocasión fue la advertencia que hacen en el comunicado de que revisarán a la baja sus pronósticos de crecimiento e inflación para el próximo reporte trimestral. Por otro lado, en Estados Unidos se realizaron las comparecencias del presidente de la Reserva Federal ante un par de comités del Congreso de su país, en las que presentó la lectura que tienen de la economía y dejó ver que la Reserva Federal mantendrá su tasa de interés de referencia en el nivel actual, a menos que haya cambios importantes en los indicadores de los próximos meses. La producción industrial en Estados Unidos se contrajo 1.8% en el mes de octubre, como pueden ver en la última barrita de esta gráfica, lo que resultó un poco más pronunciado a la caída de 1.4% que se anticipaba en los mercados. Buena parte de la caída estuvo explicada por la huelga que se dio en General Motors, pero la gráfica muestra también una clara tendencia descendente en el crecimiento de la producción industrial, que también se observa en la tasa de utilización de la capacidad instalada en la línea azul. Se está desacelerando la actividad industrial en Estados Unidos. Las ventas minoristas también en Estados Unidos se desaceleraron un poco en el mes de octubre, pero se mantuvieron creciendo a tasas positivas, como podemos ver en esta otra gráfica. Entre los eventos de la semana,
continúa el proceso de impeachment contra el presidente Trump, presentando algunas sorpresas. Por cierto, la mayoría de analistas anticipan que el impeachment será detenido por los republicanos en el Senado, ya que ninguno se atrevería a desafiar al presidente. Sin embargo, leí un artículo muy interesante de un analista político en Estados Unidos que comenta que esto ocurriría efectivamente si el voto es abierto, pero si se pide un voto cerrado y secreto, la cosa puede cambiar. Ya veremos qué ocurre, pero por lo pronto las cosas no van bien para el presidente Trump. Pasando a la marcha de los mercados, el promedio de nuestra muestra de 10 índices accionarios registró una ganancia marginal de 0.18%, como vemos aquí. Nuestro mercado accionario perdió 0.71% en la semana, terminando en los 43.392 puntos. El tipo de cambio se depreció, esto quiere decir que aumentó pesos por dólar en la semana para terminar en 19.37 pesos por dólar. No podemos dejar de comentar en esta ocasión lo ocurrido en la UNAM, donde un grupo de encapuchados que se supone son de los llamados anarcos causaron destrozos importantes sin que fueran contenidos o detenidos por alguna autoridad. Este tipo de eventos contribuye a deteriorar el entorno para los negocios y la inversión en el país, sobre todo porque se percibe un vacío de la autoridad que deja a los ciudadanos en la indefensión ante este tipo de grupos violentos. Otro evento que llamó mucho la atención fue la llegada del expresidente Evo Morales de Bolivia a México, rescatado por el gobierno mexicano en medio de una fuerte controversia ante lo que está aconteciendo en su país. Este hecho representa, por decirlo menos, todo un reto para el gobierno, sobre todo para justificar las acciones realizadas dentro de la llamada doctrina Estrada, que enfatiza la no intervención en otros países y que han esgrimido como uno de sus principios fundamentales de la política exterior. En fin, ya veremos cómo van dándose las cosas. En la semana que inicia tendremos pocos indicadores y eventos relevantes, destacando en México la aprobación del presupuesto federal para el 2020, que se retrasó para el día 20 del mes ante todo lo que está ocurriendo en la Cámara, y tendremos también la inflación de la primera quincena de noviembre. En Estados Unidos se publicarán las minutas de la última decisión de política monetaria de la Reserva Federal y estaremos pendientes a ver cómo avanza el proceso de impeachment contra el presidente Trump en el Congreso de su país. Y con esto concluimos este programa número 148 de Economía en Breve, con la invitación usual a que se suscriban al canal. Si el comentario les gustó, les pareció útil, que le den like y desde luego que lo compartan entre aquellos a los cuales también les puede ser de utilidad. Muchas gracias y muy buena semana.